Ok, vamos a empezar con el mensaje el resto del tiempo que nos queda solamente. Y como decía, esto tiene que ver un poco también con lo que vamos a ver hoy. El tema es, ¿eres un buen líder? Estaba viendo sobre este tema porque como ya se viene el próximo año y no sé cómo van a estar el liderazgo, y si no, pues de todas formas creo que esto nos va a servir, nos va a ayudar a nosotros, ya sea en lo individual, en lo personal, como familia, creo que también nos ayuda como grupo, a los hermanos que están a cargo de los grupos, ya sea los niños, jóvenes, uno que está, bueno, al menos que ahorita todavía estoy con los jóvenes. Pienso que esto nos va a ayudar, nos va a servir y a prepararnos también, como dice ahí el título, preparándonos para servir. Eres un buen líder es el tema, como decía, y esta es una declaración, o esta es una pregunta que ya trae una presuposición. Esta pregunta presupone que todos somos líderes. O sea, no estamos preguntando si eres o no eres líder. No, esta pregunta es si eres un buen líder. Y es lo que vamos a tratar de ver en estos minutos. Marcos capítulo 9, verso 33 al 37. Si se quiere poner de pie, vamos a dar lectura. Marcos capítulo 9, versos 33 al 37. Voy a dar lectura y me siguen con su vista. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Te damos gracias, Dios, por este tiempo, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias por cada uno de mis hermanos que dispusieron, Señor, también de su tiempo para estar en este lugar. Te pido que seas tú tomando el control de todo lo que aquí se haga, que de todo lo que se lleve a cabo, que tu presencia esté en medio nuestro, que tu Espíritu Santo sea, Señor, hablando en nuestras vidas, hablando en nuestros corazones, hablando, Señor, a cada uno, Dios. Que seas tú tomando toda carga, todo cansancio, Señor, todo aquello que quiera perturbar, estorbar en esta hora, lo ponemos en tus manos. Que esa paz, Señor, que ese descanso, Señor, esté en nosotros, Señor, y que podamos recibir tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Como decía, estaba pensando qué tema tratar, y creo que esto es importante, al menos por el tiempo, por los días que se acercan, por lo que se tiene que hacer. Creo que es bueno también, y como no hay, a veces es bueno o se necesita, creo, y más, uno como líder, creo que uno necesita siempre estar al día o tratar de aprender cómo trabajar mejor en la obra de Dios, o cómo cumplir mejor el rol o la posición que cada uno tiene. Como decía, ya sea uno como a cargo de los jóvenes, de los niños, de las damas, de los hermanos. Creo que uno como líder, uno necesita estar aprendiendo, uno necesita conocer para qué uno para qué uno lo pusieron en ese lugar, o para qué uno le dieron esa posición. Una de las frases que en estos días estuve siguiendo mucho las elecciones en Argentina, y una de las
frases que decía el presidente que quedó, decía de que yo no quiero el poder para mí, sino quiero el poder, quiero que ustedes me den ese poder o esa confianza para poder devolverles el poder. Entonces Jesús dice de que el que quiera ser el primero, el que quiera ser el número uno, dice en otras versiones, tiene que ser el último, tiene que ser el servidor de todos. Dice de que Jesús hablaba que, Jesús decía de que cómo los reyes, cómo los emperadores se enseñoreaban y ellos gobernaban entre la gente y ellos eran los que pues estaban a cargo y a los que pedían que se les sirviera y se les rindiera pleitesía y todo. Pero Jesús dijo a sus discípulos, pero entre ustedes no va a ser así. Acá es diferente. Aquí no se va a hacer igual, aquí no es como lo hace el mundo. Aquí es diferente. Aquí entre ustedes, el que quiera ser mayor, el que quiera ser el más grande, pues va a tener que ir hasta atrás y va a tener que servir a los demás. Ese es el mensaje, esa es la enseñanza que nos da Jesús en cuanto al liderazgo. Por eso cuando uno habla, por eso siempre, y sabemos que Jesús es nuestro ejemplo y es nuestro maestro en todo, en cualquier área, uno tiene que ver qué es lo que Jesús dijo, qué es lo que Jesús enseñó, cómo Jesús trató sobre ciertos temas. En cualquier área siempre Jesús es nuestro maestro, es a quien debemos de ver, es a quien debemos de seguir, es a quien debemos de imitar. Siempre en todo es Jesús y en cuanto al liderazgo es Jesús también. Entonces, como decía, el problema no es si somos, o la pregunta no es si somos líderes o no, sino si somos buenos líderes. Dicen de que todos somos líderes porque no importa si a lo mejor nos siguen o hay una cantidad de personas o cientos o miles de personas atrás de uno, o puede que solamente nos siga uno. Siempre hay alguien que nos está viendo. Hay alguien que viene detrás de nosotros. Siempre hay alguien que está al pendiente de lo que nosotros hacemos. Aunque sea una persona, pero hay alguien en que uno está influyendo, en que nuestras decisiones influyen. Hay alguien que está esperando a lo mejor nuestro consejo. A lo mejor no es un grupo grande, pero siempre hay uno que anda detrás de nosotros. Entonces todos somos líderes. Ahora, ¿qué tipo de líderes somos? ¿Y cuáles? Para eso vamos a ver primero, ¿qué es un líder? ¿Qué es un líder o quién es un líder? ¿Cómo uno puede reconocer a un líder? Como esta no va a ser una clase, simplemente vamos a dar una pasada sobre este tema. Vamos a ver qué o quién es un líder. Como siempre esto me da problemas. ¿Qué o quién es un líder? Solamente puse 3 definiciones que encontré aquí. Dice, el liderazgo no es una posición, es una actitud. El liderazgo no es una posición, muchas veces confundimos el liderazgo con la posición. Muchas veces pensamos que el que está al frente es el líder. El que está sentado ahí, ese es el líder. Y muchas veces confundimos el liderazgo con la posición. Y el que está al frente no siempre es el líder. Y es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque a lo mejor el que está al frente tiene el poder, pero a lo mejor nadie le hace caso. A lo mejor nadie lo sigue. Dicen de que en México, cuando estuvo el presidente o el expresidente Calderón, una de las formas como él quiso afirmar su presidencia es con la guerra. De esa forma él quiso imponer su liderazgo, su posición, y que la gente lo había votado. Pero la gente no lo seguía. Entonces, si alguien me puede ayudar con Lucas capítulo 20, bueno, aquí no tengo la cita, pero dice de que el Hijo del Hombre
no vino, no, este es otro pasaje, pero dice la Biblia de que ahí Jesús trata y dice, ¿quién es mejor? ¿Quién es más importante? ¿El que sirve o el que está a la mesa? ¿Quién es el más importante? Dice Jesús. Pregunta Jesús. Uno diría, pues el que está a la mesa. El que está a la mesa es el más importante porque pues todos le están sirviendo, todos le obedecen. Pero dice Jesús, pero así como ven ustedes, yo estoy aquí entre ustedes y yo les estoy sirviendo a ustedes. Entonces, es más importante, al menos en el reino de Dios, a los ojos de Dios, es más importante el que sirve que el que está a la mesa, porque el Hijo del Hombre dice, no vino para ser servido, sino a servir. Para Dios es más importante el que sirve que el que está a la mesa. Entonces, el liderazgo es una cuestión de servicio, es una actitud de servicio, de servir. El liderazgo no se trata de mandar. Muchas veces uno quiere, por eso mencionaba a este presidente, ¿por qué? Porque muchas veces uno quiere el poder y a veces uno confunde el poder o la posición con el poder, porque estoy al frente, porque me pusieron, puedo hacer esto y tengo que hacer esto y quiero hacer esto y esto se va a hacer porque yo lo digo. Muchas veces uno confunde el liderazgo con el poder, la posición con la influencia. Pero el que uno tenga una posición no quiere decir que uno tenga influencia o que uno influya en alguien. Liderazgo, dice, es influencia. Esto lo dice John Maxwell en el libro. Este libro se llama Los 21 minutos más poderosos del líder en su día a día. Dice John Maxwell, el liderazgo es influencia, nada más, nada menos. La esencia misma de todo poder de influir está en lograr que otras personas, hay muchas faltas de ortografía ahí, dice, en lograr que otras personas participen. En las organizaciones voluntarias no se puede obligar a los seguidores a que suban a bordo. Si los líderes no tienen influencia sobre ellos, entonces no les seguirán. En una organización de voluntarios no puede llegar alguien a imponer su autoridad. Aleluya. No es lo mismo que si uno llega a una empresa y ponen al gerente, al mayordomo, y pues uno tiene que hacer lo que el mayordomo diga. ¿Por qué? Porque es una empresa privada donde uno se tiene que hacer lo que el dueño o la que está a cargo, el supervisor, el que sea, diga, eso se va a hacer, porque es una empresa, una organización privada. Pero en un grupo donde hay voluntarios, bueno, son voluntarios, el que quiere lo hace, el que no, no. Entonces uno no puede llegar a imponer su autoridad. Lo que uno tiene que hacer es ganarse la confianza, tratar de influir en esas personas. Uno no puede obligarlos a que se hagan o a que ellos hagan lo que uno quiere. ¿Por qué? Porque están ahí por su propia voluntad. No, nadie nos obligó. A ustedes nadie nos obligó a venir, ¿o sí? No. Entonces yo no puedo venir acá a imponerles mi autoridad. Sino que uno debe de influir. Y digo, esto sería mucho tratar sobre el liderazgo. Otra definición, el liderazgo es un don. El liderazgo, dice la Biblia también, de que es un don. Estaba mirando de que cuando se habla de ministros o de ministrar, de ministración, se refiere al liderazgo, a liderar, a dirigir, a guiar, a presidir, dicen otras versiones. El liderazgo es un don. Primera de Pedro, primera carta al apóstol Pedro, capítulo 4, verso 11. Si lo quieren buscar o si lo quieren anotar. En Romanos capítulo 12, verso 8, cuando habla de ministrar o de servir,
En la Nueva Traducción Viviente dice liderar. En la Nueva Traducción Viviente en Romanos capítulo 12, verso 8. En la traducción lenguaje actual dice dirigir. Entonces, el liderazgo es un don. Algunos tienen ese don de dirigir, tienen ese don de administrar, no cualquiera. Por eso aunque a uno lo impongan ante un grupo, a lo mejor ese grupo no funciona, no trabaja o no se hace lo que se quiere. ¿Por qué? Porque el que está a cargo a lo mejor no tiene ese don de dirigir. Porque se necesitan ciertas cualidades para estar al frente de un grupo. O sea, no cualquiera puede estar. O sí, a lo mejor puede uno poner a cualquiera, pero esa persona nadie lo va a seguir. Esa persona no va a influir ante nadie o en nadie. ¿Por qué? Porque también el liderazgo es un don. Características de un líder. Aquí en características o cualidades o requisitos que necesita un líder, alguien para estar al frente, y eso está, al menos esto lo puse en primera carta a Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7, porque dice ahí de que el que desea obispado, buena obra, anhela, buena obra desea, pero hay requisitos que uno tiene que cumplir. Y ahí pues da la lista de esos requisitos o algunos de los requisitos que se necesitan. Por eso el liderazgo es un don. O sea, hay requisitos también que uno tiene que cumplir. En Éxodo capítulo 18, verso 21, también cuando Jetro le habla a Moisés, ahí dice Jetro también de que escoge a alguien o a personas que no les guste el dinero, que no puedan ser sobornadas. O sea, que Jetro también le da algunas características que tiene que tener un líder, alguien a quien va a poner al frente de un grupo. Entonces hay características, hay requisitos que uno tiene que cumplir si uno quiere estar al frente de un grupo. No solamente es de estar al frente. Ahora, ¿cuáles son? Vimos las características. ¿Cuáles son las responsabilidades de un líder? Las responsabilidades de un líder. Vamos. Bueno, a ver si. Las responsabilidades de un líder. No solamente es estar al frente, y creo que muchas de estas cosas, los que están al frente de un grupo creo que ya lo saben, creo que ya los conocen. El problema, al menos es lo que yo pienso, o lo que yo veo, o lo que yo siento, lo que yo percibo, es de que muchas veces a lo mejor nosotros conocemos o sabemos cómo trabajar con un grupo en el trabajo, en el lugar donde nosotros estamos. Y a lo mejor hay algunos que estén a cargo de grupos. El problema es que muchas veces solamente lo hacemos allá y no lo traemos acá. Muchas veces no aplicamos lo que nosotros conocemos, lo que hacemos allá afuera, en nuestro trabajo, en el negocio, lo que sea, no lo traemos acá. Y hay cosas que nosotros tenemos que aplicarlos acá. O si funcionan allá, van a funcionar acá. Una de las cosas, al menos hace 3 años, creo, no recuerdo, que pues yo estaba en el grupo donde yo estoy ahorita, pues había alguien que estaba a cargo de ese grupo. Después lo tuvieron que mover, bueno, se fue uno y ahí tuvieron que reacomodar todo el grupo otra vez. Y en ese... y a mí, pues yo simplemente estaba en el grupo, era parte del grupo.
simplemente era parte del grupo. Estaba el encargado de manejar del heister, del forklift, era pues, el que se encargaba de todo. Y yo simplemente pues era alguien que estaba ahí, era parte del grupo. Entonces no me enseñaron nada, no me dijeron nada. Simplemente de repente un día dijeron que movieron al que estaba a cargo y me dejaron a mí para empezar a manejar. Y pues yo no sabía nada. A veces agarraba el forklift, pero de vez en cuando y para hacer cualquier cosa. Pero para que alguien me enseñara y me dijera a ver qué es lo que tengo que hacer, medidas, todo, nadie me enseñó. Simplemente me dijeron, bueno, ahí está y agárratelo y ahí vas aprendiendo en el camino. Y así. Y ahora lo que yo he estado haciendo, y esto es algo que a mí me ha ayudado y por eso es algo que he tratado de hacer con los jóvenes, es de que cuando puedo, cuando hay una oportunidad, trato de enseñarle a los que están ahí. Y a veces cuando yo no estoy, pues ya hay alguien ahí que pueda hacer lo que yo hago. Ya sea manejando, acomodando medidas, lo que se necesite, hay alguien que lo hace. Y antes, no, porque todo tenía que hacerlo el que manejaba, era el encargado y él tenía que hacer todo. Tenía que arreglar lo que si algo se rompía o lo que sea, él tenía que hacerlo. Y ahora, no. Y ahora yo tengo tiempo para hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque los que están ahí ya saben hacerlo, ya saben qué hacer, qué se necesita hacer. Entonces, una de las cosas es delegar responsabilidades. Bueno, el líder, responsabilidades del líder. Por eso digo de que creo que muchas de estas cosas, muchos a lo mejor ya lo hacen en su trabajo, pero si ya lo hacen allá, sería bueno que lo trajeran acá, que lo aplicaran acá, que lo hicieran acá. Y así trabajaríamos mejor. Así se haría más. Produciríamos más. ¿Por qué? Porque cada uno sabe qué hacer. Una de las responsabilidades del líder es tener visión. Otro, tomar decisiones. Y esto solamente son algunas. Como decía, delegar responsabilidades. Descubrir talentos. Dejar un legado. Estas solamente son algunas. Si quieren, después tomamos un curso sobre el liderazgo. La visión. ¿Por qué es importante la visión? Dice Proverbios que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Si no tenemos un lugar a donde ir, pues ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es mantenernos ahí. ¿Por qué? Porque no hay un lugar a donde ir. ¿Qué es visión? ¿Qué es tener visión? Es un lugar a donde queremos llegar. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cómo te ves? ¿Cómo nos vemos de aquí a 5, 10 años o un año? Aleluya. ¿Qué es lo que queremos lograr? Eso es tener visión. Por eso dice Ted W. Engstrom, dice, el establecimiento de metas es el punto de arranque hacia los resultados. El establecimiento de metas es el punto de arranque hacia los resultados. Cuando uno tiene metas, pues uno espera un resultado. Uno sabe que uno tiene que hacer algo para obtener un resultado o para lograr esa meta. Pero si uno no tiene meta, bueno, pues ¿qué resultados va a esperar uno? Si uno no tiene metas. Cuando uno tiene metas, uno empieza a organizarse, empieza a ver qué es lo que se necesita hacer, qué es lo que vamos a ocupar, a dónde vamos a ir, cuántas personas ocupamos, cuánto dinero, y uno empieza a organizarse. Ahí es donde comienzan, o donde uno espera, dice, es el punto de arranque. La visión, el propósito, la meta. Si uno no tiene eso, solamente lo que vamos a hacer es estar flotando ahí nada más, como los que se hundieron en el Titanic. Cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita que un líder planee la ruta, dice John Maxwell.
Cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita que alguien planee la ruta. ¿A dónde vamos a ir y por dónde vamos a tener que pasar? Por eso le decía también, cuando hablamos de liderazgo, no solamente de una posición. ¿Por qué? Porque si hay alguien al frente, pero si no sabe a dónde va a llegar o a dónde quiere ir, qué es lo que quiere lograr, pues esa persona que está al frente no va a ir a ningún lado. No va a tener ningún resultado. ¿Por qué? Porque no tiene una meta, no tiene una visión. Por eso si uno va, una de las cosas que le criticaron al candidato de Argentina, el que perdió, era de que él no tenía un plan. Y se dedicó a criticar y a hablar y a simplemente a decir cosas sobre el otro candidato. Pero nunca habló de su plan. ¿Cuál era su plan? ¿Qué era lo que él iba a hacer? Pero el que ganó, él siempre estuvo, y digo que esto siempre se me quedó, porque era algo que él siempre decía: quiero cerrar el Banco Central y dolarizar el país. Siempre repetía eso. ¿Cómo lo va a hacer? Esto y esto. Y él siempre decía lo mismo: voy a cerrar el banco y voy a dolarizar el país. Y siempre decía eso. Él tiene un plan. Y ahora, que sea bueno o que sea malo, funciona, bueno, eso ya es otro problema. Pero él tiene claro lo que él quiere hacer. En cambio, el otro simplemente se dedicó a criticar. Es importante, si nosotros queremos estar al frente de un grupo, tener un plan, una visión, una meta. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que yo quiero? Y siempre lo he dicho con los jóvenes también. Lo que yo quiero es que ustedes aprendan, que ustedes conozcan, que ustedes sepan. Por eso, es lo que he tratado de hacer con ellos. De enseñarles. La otra vez estuvimos hablando hasta de leyes naturales y filosofía y tipo de cosas que yo ni sé de eso, pero por lo menos hay para hacerles plática. ¿Por qué? Porque hay un propósito con el grupo. Hay un plan con ellos, hay una visión, hay una meta con ellos. Aleluya. Pero si solamente los mantenemos, vamos a hacer actividades y vamos a ir acá, entonces no hay un plan. No hay una visión, no hay un propósito. Y esto decía de que esto nos va a servir a nosotros personalmente, individualmente. O sea, nosotros también necesitamos un plan. Dicen de que muchas de las personas que se suicidan, que se quitan la vida, es porque se decepcionaron del mundo, de la vida, no tienen un propósito, ya sienten que no vale la pena vivir. No hay razón, no hay motivo para vivir, no hay un plan, no hay una visión, no hay nada. Pues es mejor dejar de existir. Por eso nosotros en lo personal necesitamos también un plan. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? No recuerdo si lo he contado aquí, pero con los jóvenes también lo he contado, de una joven que me contaron también, que dice de que a una joven se le acercó un muchacho que quería platicar con ella, si quería ser su novia y empezar a tener una relación con ella. Pero dicen de que esta joven le dijo que no, que por el momento no. Porque ella quería estudiar, porque ella tenía un plan, que tenía un propósito, algo que ella quería lograr, tenía una meta. Y le dijo que por ahora no. Si quería esperar, bien. Pero alguien que no tiene una meta, llega cualquiera y dice, con cualquier cosa, como dice la Biblia, son movidos con cualquier viento de doctrina. Aleluya. Con cualquier ola se desestabilizan. ¿Por qué? Porque no tienen una meta, no hay un propósito en su vida. Están viviendo solamente el día a día. Cuando los magos dicen que van a ver a Jesús, ellos tenían claro a dónde iban. Es cierto que se desviaron por un momento, hubo algo que los desvió,
pero se dieron cuenta y volvieron a su propósito, volvieron a su meta, recordaron, bueno, no, nosotros vamos acá. Pero si uno no tiene una meta, si uno no tiene un lugar a donde uno quiere llegar, cualquier cosa lo va a desviar a uno. Con cualquier cosa uno se va a desviar de su propósito. Hablando de ese propósito, yo creo que también aquí ha pasado, hermanos, que Dios les ha dado un talento, no eso, y cualquier cosa que ha venido de allá afuera lo está. Porque no tienen una meta, porque no hay una meta, no hay un propósito. Si nuestro propósito, si mi llamado es agradar a Dios, yo voy a buscar la manera de agradar a Dios. Y muchas veces uno se confía y tal vez esa es la parte o ahí es donde uno necesita educarse a lo mejor acerca de las profecías. Bueno, y creo que era algo que hablaba con los jóvenes también, de que, bueno, ¿de qué me sirve de que alguien que me venga a profetizar y me venga a decir tú vas a hacer esto y esto? Pero si yo no pongo de mi parte, o sea, esa palabra va a pasar. De nada sirve que me vengan y profeticen cada día, no funciona así. Yo tengo que poner de mi parte. Amén. Aleluya. Por eso es importante una visión. Por eso es importante tener una meta. Si mi meta es agradar a Dios, bueno, voy a buscar la manera de agradar a Dios. Voy a esforzarme de buscar de Dios, de no apartarme de Dios. Amén. No importa cuál sea la meta, si mi meta es agradar a Dios, si mi meta es la santidad, si mi meta es tener un trabajo, una carrera, lo que sea, es tener una meta, establecerse una meta. Aleluya. Para tener un propósito de vida, para tener algo que me motive, para tener algo que me anime a levantarme todos los días. Porque cuando uno tiene algo por qué vivir, uno se levanta todos los días y a seguir esa meta, a seguir ese propósito. Señor. Y vuelvo a decir, eso es para uno en lo personal, es para la familia. Muchas veces las familias también a lo mejor están sobreviviendo. ¿Por qué? Porque no hay algo que quieren lograr como familia, como pareja. A lo mejor no hay nada, no hay un propósito como pareja, como matrimonio, no hay nada a lo mejor, y están sobreviviendo solamente. Por eso al menos pienso, si les sirve, que bueno, pero a lo mejor mi idea era eso, de que esto nos sirviera a todos. Aleluya. Porque es importante, y digo, si uno pudiera enfocarse en cada uno de esos, pero no hay mucho tiempo. Los líderes, dice, no solo saben a dónde van, también saben cómo lograrlo. Los líderes no solo saben a dónde van, también saben cómo llegar allá. O sea, el líder no solamente tiene la visión, sino que él sabe cómo llegar a esa visión, cómo cumplir esa visión, cómo lograr esa meta. O debería. O por lo menos uno como líder, si uno tiene una visión, por lo menos uno debería saber cómo lograrlo. Nehemías es un libro que se usa mucho para liderazgo. Y desde el capítulo 1, uno empieza a tratar y a ver a Nehemías cómo él empezó a trabajar, todo lo que él tuvo que hacer para poder cumplir con su propósito, con la visión que él tenía. Porque cuando hablamos de visión también, bueno, sería mucho meternos en todo eso, pero la visión puede venir de Dios. Porque dice Nehemías que cuando él escuchó lo que había pasado, lo que estaba pasando en Jerusalén, él lo sintió en su corazón, se entristeció, le dolió, y ese dolor, esa carga, lo movió a hacer todo lo que tenía que hacer para poder reconstruir la ciudad y los muros de Jerusalén. Entonces, ¿cómo uno puede conseguir o cómo uno puede tener una visión? Ese es otro tema que uno pudiera meterse, pero será en otra ocasión.
Pedro dice de que, Pablo dice de que él tenía claro que su llamado era para los paganos, su llamado era para los gentiles, para el pueblo que no era judío. Tenía una visión, tenía un propósito. Y dice de que Pedro, pues era llamado para los judíos. Y por eso tuvieron una discusión, porque Pedro se estaba metiendo y haciendo cosas con los gentiles que él no tenía que hacer, y a lo mejor no le tocaba, porque para eso estaba Pablo. ¿Por qué? Porque cada uno tenía claro qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que le tocaba, cuál era su tarea, cuál era su trabajo, cuál era la visión de cada uno. 2. Tomar decisiones. Estamos en las responsabilidades del líder. Todo se levanta o se derrumba según las decisiones del líder. No recuerdo si esto está en la Liderazgo con Propósito de Rick Warren, pero la toma de decisiones es algo que uno se enfrenta todos los días, y a uno como líder va a tener que enfrentarse todos los días. O en situaciones uno va a tener que tomar decisiones, y que muchas de las veces la decisión que uno tome, eso va a provocar que uno a lo mejor provoque un avance en el grupo o en la tarea que uno está haciendo, o esa decisión que uno tome, a lo mejor desanime y se destruya el grupo y se acabe todo lo que uno estaba haciendo. La toma de decisiones es algo que uno se enfrenta todos los días, pero que a uno como líder puede que le cueste también lo que uno está haciendo. O sea, por eso hay formas como uno tomar decisiones. Hay cosas que uno tiene que analizar a la hora de tomar decisiones. Dice, donde todos deciden, nadie es responsable. Donde todos deciden, nadie es responsable. Y ahí estaba viendo si meter o no meterlo esto, pero aquí tiene que ver también el tipo de liderazgo o el tipo de gobierno. ¿Cómo se va a gobernar un grupo? ¿Cómo se gobierna? ¿O cuál es el mejor tipo de liderazgo? ¿El que esté a cargo solamente de una persona, o la democracia, o el congregacional? ¿Cuál es el mejor tipo de liderazgo? Alguien me decía, sería bueno que todos, que no haya una sola cabeza, sino que hayan varias. El problema es que cuando hay varias cabezas, a la hora que pase algo, ¿a quién culpamos? ¿Quién se va a hacer responsable? Donde todos deciden, nadie es responsable. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? No, la culpa fue de Eva, no, la culpa fue de... No, la culpa... Nadie es responsable. Así es. Y eso lo hemos visto, por eso tengo ahí de los presidentes. ¿Por qué? Porque eso uno lo mira con los países. O sea, los presidentes son personas que tienen que tomar ciertas decisiones que muchas veces le cuesta a un país. Y es en el caso que estamos viendo, al menos digo que he estado siguiendo en Argentina, en Cuba, en Venezuela. Bueno, estaba mirando que había algunas protestas, parece también en Guatemala, ¿no? O sea, ¿por qué? Por las decisiones que los líderes toman. Algo que he querido tratar también, hablando de las decisiones, y al menos que a mí también me llama mucho la atención, o sea, el efecto que una mala decisión puede causar. O sea, lo que una mala decisión puede causar, no solamente con una mala decisión no solamente muchas veces a lo mejor arruinamos nuestra propia vida, sino que arruinamos la vida a lo mejor de alguien más, arruinamos la vida de nuestra familia o arruinamos a un país, dependiendo del puesto de liderazgo en que estemos. Y eso me llama la atención lo que dice ahí en Números 16, hablando de Coré.
¿Por qué? Porque la decisión que Coré tomó no solamente lo afectó a él, afectó a su familia, afectó a sus seguidores, o sea, afectó a una gran parte de personas que lo seguían. Por la decisión de una persona. Por la decisión de una persona pagaron las consecuencias un gran número de familias. Y digo que esto me llama mucho la atención, por ejemplo, también cuando hablamos de divorcios, o sea, de cualquier tipo de decisión. La otra vez que me invitaron a predicar, hablaba sobre las consecuencias de la fornicación. Una decisión. ¿Qué es lo que trae esa decisión? ¿Cuáles son las consecuencias de esa decisión? O sea, las decisiones que uno va a tomar, hay que pensarlas. ¿Por qué? Decía alguien, somos libres de decidir, pero somos esclavos de las consecuencias. Somos libres de decidir, pero esclavos de las consecuencias. Somos libres de decidir, pero las consecuencias no las sentimos nosotros, sino Dios. Puede ser Dios o simplemente es causa y efecto. Pero hay consecuencias. Entonces, hay formas que uno tiene que seguir, no solamente decidir, sino que hay formas o hay cosas que uno tiene que analizar, que tomar en cuenta a la hora de decidir. Es otra clase pendiente. Vamos, creo que se nos está yendo el tiempo. Hablamos de las consecuencias, la visión, la toma de decisiones, delegar responsabilidades. ¿Sí lo alcanzan a mirar? No quiero agrandarlo porque si no me pierdo acá. Delegar responsabilidades según la capacidad de cada uno. Cuando uno está a cargo de un grupo, uno necesita delegar responsabilidades. Una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho con los jóvenes es de que, como ahorita ya está Kaylee, está Debney, pues yo descanso un poco. Ya no estoy preocupado, ya no estoy viendo a ver qué tengo que hacer. ¿Por qué? Porque ya están ellos. Yo tengo libertad para hacer otras cosas. Puedo ocuparme en otras cosas. Entonces, delegar responsabilidades nos ayuda a nosotros, y es algo que conocemos también en Éxodo capítulo 18, versos del 15 al 20, cuando Jetro habla con Moisés y le empieza a aconsejar de que pues, no estaba bien lo que él estaba haciendo, que escogiera mejor a otras personas para que le ayudaran. Entonces, delegar responsabilidades. Y ahí es donde uno tiene que ver también, bueno, qué cosas podemos delegar, qué cosas no. O a quién podemos delegar ciertas responsabilidades y cuáles no. Y ahí es algo que uno como líder tiene que ver también. Delegar responsabilidades ayuda a aligerar la carga a uno como líder. Ayuda también a la confianza en las personas del grupo. Creo que cuando a uno le dejan algo a cargo, como que uno se siente confiado, uno se siente con confianza y digo, no, pues ya estoy a cargo de algo, a lo mejor confían en mí, a lo mejor algo estoy haciendo bien. Entonces le ayuda a uno como parte del grupo. Les ayuda, como decía, a ocuparse, a uno como líder le ayuda a ocuparse en otras prioridades también o en otras cosas. Entonces, el delegar responsabilidades ayuda en muchas áreas a uno como grupo o a uno como líder. Es bueno delegar responsabilidades. Hay un libro que se llama Cambio de Bastón. Y dice dice el escritor de que uno de los problemas que hay en estos días o que hay dentro del liderazgo
es de que dice muchas de las veces los adultos o los que ya están en una posición, muchas veces les cuesta dejar algo o delegar ciertas responsabilidades o darles el bastón a los más jóvenes. Y a veces como que los adultos, los mayores se aferran a su puesto, a su liderazgo. ¿Por qué? Porque les cuesta darles el liderazgo. Y hay cierta razón. ¿Por qué? Porque uno a lo mejor no tiene experiencia, uno no sabe cómo manejar ciertas cosas. Hay cierta razón. Pero dice, es donde uno tiene que trabajar. O buscar la manera cómo trabajar, cómo unir a esas dos generaciones. Cómo unir a los jóvenes con los adultos. Cómo unir a los que ya están con los que vienen. Y poder juntar esas generaciones y poder trabajar juntos. Pero es algo que a veces cuesta también. 4. Descubrir los dones y talentos del grupo. Eso es un trabajo del líder también. Uno como líder tiene que saber en qué es bueno una persona, qué es lo que uno puede aprovechar de alguien. ¿Cuál es el talento? ¿Cuál es el don que Dios le ha dado a alguien? Eso lo podemos ver, por ejemplo, todos, y eso también es una presuposición. ¿Por qué? Porque que de antemano sabemos que dice la Biblia de que todos tenemos dones, todos tenemos talentos. Dice, a Dios le encanta tomar a personas ordinarias y a través de ellas hacer proezas extraordinarias. La iglesia, esto está en la iglesia como un equipo de Wayne Cordeiro, así se llama el escritor de este libro. Talento, al menos algo que mencionaba aquí. Talento es la capacidad con la que uno nace para hacer o aprender algo sin necesidad de ser enseñado. Hay personas, como en el caso del hermano Rubén, no sé si hay alguien aquí, pero al menos siempre cuando pienso en esto, siempre pienso en el hermano Rubén, porque si él aprendió a tocar, o no sé cómo él aprendió, pero nadie le enseñó. Entonces siempre, cuando pienso en esto, siempre pienso en el hermano Rubén. ¿Por qué? Porque él no tuvo necesidad de que alguien le enseñara a tocar. Mira, estas son las pisadas. No, simplemente es un talento con la que él nació. O sea, no hubo necesidad que alguien le enseñara. Y hay personas así. Hay personas que nacen con un talento. Es algo natural con la que uno ya viene. Hablando del talento, hablando del don. Es una manifestación del Espíritu que Dios da a su iglesia para el crecimiento y provecho de su cuerpo. Hablando del don, ya es algo que Dios da. Decía alguien de que el talento es algo con lo que uno nace naturalmente. El don es algo con lo que uno nace espiritualmente. Cuando uno recibe a Cristo, se nos da un don. En el nacimiento, en el nuevo nacimiento. Alguien definió o hacía esa diferencia. Si un líder no aprovecha el talento y los dones de su gente, alguien más lo hará. Y creo que a ustedes que les gusta el fútbol saben de eso. Porque hay muchos buenos jugadores en bancas, sentados, esperando, que a lo mejor nadie les hace caso. Pero llega alguien que sabe, que conoce y aprovecha ese talento. Creo que ustedes que saben, pues entienden mejor eso. Voy rápido porque quiero que terminemos. Dejar un legado. Y pues ya vamos a terminar. Dice aquí, más importante que dejar una herencia es dejar un legado, dice John Maxwell. 3 clases de cosas que la gente deja atrás de sí. 3 clases de cosas que la gente deja atrás. Ya sea, siempre les digo, o a veces les digo a los jóvenes, cuando ustedes traten de aprender lo que puedan, lo que alcancen, porque en cualquier día yo me voy o yo no estoy y alguien de ustedes tiene que levantarse y tiene que hacerlo. Eso es lo que a veces trato con los jóvenes ahí para espantarlos, a ver si se animan. Pero siempre trato de hablar con ellos. Digo, ustedes tienen que levantarse, o sea, yo en algún momento me voy, o no sé, no voy a estar. Y alguien de ustedes tiene que seguir. 3 cosas que la gente deja al irse, al morir, al partir, al desaparecer, cuando yo no esté. 1, souvenir.
Dice, el souvenir es poco más que una señal, conmemora eventos, hitos o actividades en los que estuvo comprometida la persona. Es algo que la persona deja, es un souvenir, algo simplemente que muchas veces cuando uno va a ciertos lugares, como que uno agarra algo de ese lugar y como de recuerdo que uno estuvo ahí. Lo otro que la gente deja es un trofeo. Dice, donde el souvenir es un registro de la existencia, los trofeos son un registro de un logro. Los trofeos son un registro de que uno hizo algo, uno logró algo. Lo otro que la gente deja es el legado. El legado, dice, difiere de un trofeo o de un souvenir en que no marca algo ocurrido en el pasado, sigue viviendo y sigue haciendo impacto en el presente. Es un don dado a la generación siguiente. Ese es un legado. ¿Qué queremos dejar? ¿Una herencia, un trofeo, un souvenir o un legado? Es mejor dejar un legado. Para terminar, dice, no recuerdo si es Ted, el libro se llama Un líder no nace, se hace. Dice, hay 3 clases de personas en el mundo. Escuchen bien, hay 3 clases de personas en el mundo. A ver en qué grupo usted está o en qué grupo queremos estar. Al primero, las que no saben lo que está ocurriendo. Este es un grupo de personas que existe. Las que no tienen ni idea de lo que está pasando alrededor, lo que está pasando enfrente, lo que está pasando. Simplemente están ahí sin darse cuenta de lo que pasa. No están ahí, no estamos ahí. Ok, a lo mejor estamos en el segundo. El segundo grupo dice, las que observan lo que está ocurriendo. El segundo grupo simplemente está observando lo que está pasando. Y esto se usa mucho, por ejemplo, en el fútbol también. O sea, uno va y simplemente está mirando lo que allá están haciendo. Y uno siempre es el observador, uno está viendo solamente. A lo mejor uno es parte de ese grupo. Pero hay otro tercer grupo. El tercer grupo dice, las que observan lo que está ocurriendo y las que hacen que ocurran las cosas. Este es el otro grupo. Las que hacen que las cosas ocurran. Estas personas, este grupo, está buscando a ver cómo hacer algo, buscando qué hacer, a ver para dónde vamos, qué es lo que se necesita. Este grupo siempre está moviéndose, haciendo, buscando, provocando. Este grupo siempre está activo, no está mirando, no está esperando que otros lo hagan, no. Él se encarga de hacer que las cosas ocurran, él provoca que algo ocurra. En Hechos creo que habla de hasta aquí han venido estos que hasta una canción hicieron hasta aquí han venido estos que trastornan el mundo. Este es el grupo donde uno debería o buscar estar. En el grupo que hace que las cosas ocurran. No esperar a ver quién lo hace o no estar viendo a ver cómo lo hace, sino uno provocar a que eso pase. Aleluya. Queremos ser parte de ese grupo. Hay que buscar la manera de meternos al grupo que hace que las cosas ocurran. Mateo 20, 27 y 28, y con esto termino, dice, y el que quiera ser el primero, desde el 26, dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que Dios les bendiga, gracias por su tiempo y dejo el tiempo al hermano pastor.